El tema de hoy es la Edad de Oro Española, también conocida como el Siglo de Oro Español. Específicamente veremos la lírica dentro de la Edad de Oro Española. ¿Qué es la Edad de Oro Española? Es el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII en los cuales la literatura española alcanza su máximo desarrollo y esplendor. Se conoce con este nombre al periodo de apogeo español, desarrollado en el siglo XVI durante el reinado de Carlos I, que es Carlos V de Alemania, y Felipe II, que había comenzado a gestarse durante el siglo XVI, y que a mediados del siglo XVII se eclipsa hasta desaparecer. Comienza con el reinado de los Reyes Católicos, en el año de 1492, cuando se produce el descubrimiento de América, que amplió al mundo conocido, y también la toma de Granada, que implicó el punto decisivo de la reconquista y la consolidación de la monarquía española, la cual, que luego de casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes, consiguió un estado fuerte y pacificado, alcanzando España la categoría de modelo a imitar por el resto de los países europeos. Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca, luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. El contexto histórico. Tenemos el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la expulsión de los moros en el año de 1492, luego de haber sido gobernado por cerca de 700 años, la primera gramática que se da en el año de 1492, se da el descubrimiento, la invasión, descubrimiento de América, y la reforma y contrarreforma. Los movimientos que se desarrollan: para el siglo XVI corresponde el Renacimiento y para el siglo XVII corresponde el Barroco. Dentro de los desarrollos de los géneros en estos movimientos tenemos la lírica, con Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando de Herrera. En la narrativa tenemos la obra de Lazarillo de Tormes y a Jorge de Montemayor, uno de los autores. En la dramática a Félix Lope de Vega y a Tirso de Molina. Y en el periodo del Barroco, que corresponde al siglo XVII, en la lírica tenemos a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo, en la narrativa a Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, y en el teatro, en el género dramático, a Pedro Calderón de la Barca. La lírica de la Edad de Oro Española se va a desarrollar mediante escuelas. Tenemos la escuela italiana, la escuela salmantina, la escuela sevillana, el conceptismo, el culteranismo y una escuela tradicional. En la escuela italiana, como representantes a Boscán y a Garcilaso de la Vega. En la escuela salmantina a Fray Luis de León. En la escuela sevillana a Fernando de Herrera. Representante del conceptismo a Francisco de Quevedo. Del culteranismo a Luis de Góngora. Y en escuela tradicional tenemos a Cristóbal de Castillejo. Las influencias que va a recibir la literatura española, la lírica española: influencia griega clásica, la influencia latina, particularmente de Horacio y de Virgilio, estos grandes poetas latinos. De la italiana va a recibir la influencia de Dante, Petrarca y Sannazaro. También va a recibir influencia hebraica o bíblica, y vamos a tener una influencia flamenca. El Renacimiento, la lírica dentro del Renacimiento. Existe un primer Renacimiento que corresponde al reinado de Carlos V del año de 1516 a 1556, y se da lo que es la Reforma. Tenemos la escuela italiana o petrarquista por Petrarca, Francesco Petrarca. En este periodo se va a importar y se va a depurar, se va a mejorar lo que es el soneto, el terceto, el metro endecasílabo, la lira, la octava real. Son elementos propios de la literatura italiana. Son constructos dentro de la lírica
que los españoles van a tomar y van a desarrollar, van a mejorar. Entre los temas que se trata es el amor y la naturaleza, y a los autores representativos a Juan Boscán, que va a traducir El cortesano, y a Garcilaso de la Vega, más conocido por sus églogas. Como representante a Garcilaso de la Vega, quien nace en Toledo en el año de 1501, algunos consideran en el año de 1503, y muere en Provenza, Niza, en el año de 1536. Fue un poeta renacentista español que pertenecía a una noble familia castellana. En el año de 1510 ingresó a la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. En el año de 1530 Garcilaso va a viajar con Carlos I a Bolonia y va a permanecer allí un año hasta que éste fue coronado, donde a pesar de sus eminentes servicios, el emperador se enojó con él por haber protegido los amores de un sobrino suyo que aspiraba a la mano de una dama que era cercana a la realeza y era de superior jerarquía, por lo cual fue desterrado a una de las islas del Danubio. Más tarde no tardó en volver a la gracia del emperador, dado que poco después le acompañó en su expedición a Piamonte. Una vez derrotados los franceses y cuando ya se veían en retiradas forzosas, el emperador perseguía y daba caza. En esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar cerca, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue de los primeros en subir, mas fue herido de una pedrada en la cabeza y cayó. Lo llevaron de allí a Niza, donde tras 20 días murió, a la edad de 33 años de edad. Su escasa obra conservada, escrita entre el año de 1526 y el año de 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Juan Boscán en Barcelona bajo el título de Las obras de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega en el año de 1543. Libro que inauguró el renacimiento literario en las letras hispánicas. Tuvo como musa a la dama Isabel Freire. Entre las obras de Garcilaso tenemos 3 églogas, una de ellas a Salicio y Nemeroso, la otra a Albinio, Salicio, Nemoroso y Camila, y el tercero de Tirreno y Alcino. Tiene 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos. Para recordar qué eran las églogas, eran poemas pastoriles que se ambientaban en el campo y donde hablaba sobre el amor y el desamor de los pastores. Las elegías hablaban sobre la pérdida de un ser querido, eran poemas tristes. Las epístolas son cartas, lo que conocemos como cartas en la actualidad. Las canciones y los sonetos, 38 sonetos. Los sonetos son estructuras literarias compuestas por 2 tercetos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Tenemos un fragmento de la égloga primera, donde nos va a hablar sobre pastores, la vida amorosa de estos pastores. La innovación que supone Garcilaso en la literatura se va a concentrar fundamentalmente en la ruptura de la forma y el contenido con la época medieval. Él va a ensayar la forma más brillante que Boscán, los metros petrarquistas, y va a introducir el verso en decasílabo, con un sello personal inimitable. Va a recrear los paisajes bucólicos y los paisajes pastoriles. La mayor parte de sus composiciones tratan el tema amoroso, pero no a la manera de la época medieval o tradicional castellana del romance, sino más bien como un concepto lírico abstracto del ideal de la belleza, de recreación o creación artística. Su obra se compone de sonetos, canciones, elegías y 3 admirables églogas
las cuales sobresale Salicio y Nemoros. Y aquí tenemos un fragmento donde está o habla de Salicio.